Bueno, otra vez, nos seguimos. Hablábamos de comienzo del prólogo, ¿no? Del primer prólogo de la crítica de la razón pura. Entonces decíamos este destino de la razón humana que no puede dejar de hacerse preguntas, pero que tampoco puede contestarlas. Entonces hay aquí como una especie de tensión interna, ¿no? En la razón humana. No es que algo externo propiamente desgaste a la razón humana, sino que es su propio trabajo el que la pone en situación de acoso. Entonces la razón humana está acosada por sí misma, podríamos decir. Es el primer párrafo, ¿no? Y además esto es un destino, ¿no? Recuerden eso de Freud, de que infancia es destino y cosas así, o bueno, eso decían, pero no, es algo muy fuerte, es destino. Entonces, no voy a detener en cada detalle, podríamos hacer un seminario entero solamente sobre el primer prólogo, ¿no? Hay muchas cosas. Y esto es la naturaleza viva de la filosofía, que cada vez que se lee, yo he dado esto, pues quizá 20, 30 años, ya no me acuerdo, y cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas. No creo que suceda así con la anatomía o con otras ciencias, y por eso la filosofía es una actividad viva, ¿no? Entonces, segundo párrafo, bueno, aquí hay una cosa muy importante, la caracterización de la metafísica, ¿no? Parte de lo que tenemos que hacer aquí, bueno, pues es preguntarnos cómo caracteriza Kant la metafísica y cómo nos vende su producto en esta estrategia de marketing que digo que es el prólogo. Ustedes también tienen que pensar en eso cuando escriben sus trabajos, ¿no? A la metafísica como un campo de batalla de inacabables disputas. Parece que hay un diálogo de sordos, nadie se entiende entre sí, ¿no? Y esta es la conclusión del segundo párrafo, ¿no? El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica, ¿no? Les invito a que reflexionen a qué se refiere aquí la palabra estas, ¿no? Cuando dice estas inacabables disputas y se regresen a leer lo que dice en el segundo párrafo que concluye con esta frase, ¿no? ¿Cuáles son esas inacabables disputas, ¿no? Bueno, ahí se mencionan oscuridades, contradicciones, pero oscuridades y contradicciones no son disputas. Entonces, ¿cuáles son las disputas? Pero sobre este segundo párrafo me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes. Es algo que además acabo de descubrir realmente, ¿no? Este, culpa. Culpa, señoras y señores, culpa. En la crítica de la razón pura, el segundo párrafo, ¿no? Schuld es la palabra literal en alemán, ¿no? Entonces dice, esta perplejidad, dice, no es debida a culpa suya alguna. A ver, pero si está acosada por sí misma, entonces, ¿cómo es esto de la culpa? Ya, aquí lo que podríamos hacer es, ahora sí, como bajarle el volumen, ¿no? Del énfasis y decir, bueno, pues culpa es más bien una palabra exagerada para causa o explicación, ¿no? La causa de la perplejidad en la que cae en la razón cuando se hace preguntas que no se puede contestar, pues no se debe a sí misma, ¿no? Es pobrecita razón humana, ¿no? Entonces quiero transmitir esta idea de inicial de Kant al menos, de la precariedad, ¿no? La precariedad de las razones, la precariedad de la razón humana, ¿no? Las razones son precarias y esto está en la base del proyecto filosófico kantiano. Hay que tomárselo en serio, la precariedad de las razones. No me voy a detener más en esto, pero sí les llamo su atención sobre la caracterización de la metafísica como un campo de batalla, ¿no? La metáfora bélica, nada menos, ¿no? Un campo de batalla. ¿Por qué tiene que ser la metafísica un campo de batalla, ¿no? Por ejemplo, un campo de batalla en el que domina el último que queda vivo, ¿no? O puede ser un campo de batalla donde no queda vivo nadie. Probablemente es la situación en la que estemos ahora, filosóficamente hablando y en otros ámbitos, ¿no? Es un campo de batalla, ¿no? Entonces les llamo su atención sobre esto. Por supuesto, entonces,
Después de esto nos dice un problema. Recordemos que está en el prólogo, nos está ofreciendo su producto, nos está preparando para el concierto. Ah, entonces, claro, nos pone un problema. Y es el atolladero de la situación en la que se encuentra la razón humana, que es el campo, digamos, en uno de los conocimientos de la razón, que es la metafísica. Tenemos que hablar más finamente sobre esto. Pues tenemos muchos problemas. Y entonces nos hace una especie de diagnóstico, ¿no? Hay un problema y entonces hay un diagnóstico. Es como cuando alguien va al diván, ¿no? Al psicoanálisis, o sí, preferentemente psicoanálisis, ¿no? Hay charlatanes en todos lados, también muchos en la psicología clínica, nomás que están conectados con la industria farmacéutica. Entonces, bueno, pues es más sano, es más natural optar por algún tipo de psicoanálisis freudiano, ¿no? Digamos, si me preguntaran. Entonces, diagnóstico, tenemos un problema, hay que diagnosticarlo, que hay una especie de gesto terapéutico, ¿no? Entonces, claro, para hacer un diagnóstico hay que contar una historia. Y Kant cuenta una historia, un recuento. Esto está en A11 romano, ¿no? Habíamos leído la primera es A7 romano, ¿no? Ya aclaré este asunto de la paginación y vamos viendo un poco en orden, aunque no vamos a ser tan detallados como quizá deberíamos serlo, ¿no? Pero en esa historia entonces nos habla de varias etapas, ¿no? Podemos hablar con más detalle de la etapa de los dogmáticos, luego, bueno, ¿qué quiere decir dogma? Porque allá hay una cierta finura de Kant, ¿no? O quizá podría llamarse ambigüedad, pero yo creo que sí está más o menos trazado entre el dogmatismo, ¿no? Y método dogmático, Wolff, ¿no? Si ustedes leen con cuidado, se encuentran todo esto en los dos prólogos. No es blanco y negro, casi nada en la vida, casi nada en Kant es blanco y negro, ¿no? Aunque las dicotomías siempre son claras y la filosofía busca tener claridad. Bueno, también habla sobre la claridad después, ¿no? Entonces, dogmatismo e indiferentismo, ¿no? Entonces, grosso modo podríamos decir, bueno, la actitud dogmática, actitud, ¿no? Pero bueno, la actitud dogmática, bueno, pues tiene que ver con cómo se sostienen ciertas tesis, ideas u opiniones, ¿no? Aunque dicen, no, pues las opiniones no nos importan, no nos van a importar. Entonces, en ese sentido hay un aspecto de, bueno, miren, cuando yo hago la deducción trascendental de las categorías, una de las partes más difíciles de la crítica de la razón pura y quizá de toda la historia de la filosofía entendida canónicamente, pues no, digo, no estoy dando mi opinión, no estoy dando mi opinión acerca de cómo se conectan las intuiciones como los conceptos, ¿no? O sea, creo que esto es así, ¿no? Y en ese sentido, pues es esto dogmático. Pero, digamos, los sucesivos intentos por seguir adelante parecen infructuosos para Kant. Y entonces, bueno, ustedes pueden leer ahí a partir de A9 romano, 10 romano, una especie de secuencia. Una especie de secuencia donde lo que le sigue al dogmatismo sería esto que llama el indiferentismo, ¿no? Estamos ya hartos hasta la madre tanto ir y para acá y ir para ir y venir y para acá y nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y todos defienden sus posiciones así atrincheradas con mucha enjundia, ¿no? Bueno, hablo un poco de actitudes y no de contenidos. Ahí se menciona al buen Locke, que siempre va a aparecer como algo importante, como algo señero, ¿no? Parte, digamos, de lo que lleva a la crítica de la razón pura y lo caracteriza a John Locke, recuerden su obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, como cierta fisiología del entendimiento humano, que viene ahí entre paréntesis, ¿no? Bueno, después viene el indiferentismo, ¿no? Reina el hastío, ¿no? Ya todo el mundo pasa de todo, ¿no? Ya, esto, ¿no? Pero no, cuidado, esto es alarmante, ¿no? Esto es alarmante, ¿no? La indiferencia aquí en cuestiones, digamos, de metafísica y la indiferencia en las cuestiones que acosan a la razón o con las que la razón se encuentra acosada a sí misma, ¿no? No pueden ser indiferentes.
Aquí no hay indiferencia posible, ¿no? Eh, no sé si hay algún análogo con la época contemporánea. Esto quizá lo podemos platicar después, pero me interesa más ir hacia A11 romano, porque Kant de alguna manera explica o justifica esta actitud de indiferencia ante las cuestiones filosóficas o ante las cuestiones, digamos, que se plantea la razón humana misma y que trata de expresar en la metafísica de una manera infructuosa, ¿no? Recuerden ahí estas citas clásicas. Aquí está citando a Ovidio en la Metamorfosis, nada menos, ¿no? Donde compara la metafísica con una perra, ¿no? No, esto es otra parte, pero bueno, lo leo. Hasta hace poco la mayor de todas, poderosa entre tantos yernos e hijos, y ahora soy desterrada como una miserable. Lo de la perra de Écuba está en otro lado. Ahorita no me acuerdo. Entonces, no, pues estaba en la cúspide y ahora la metafísica pues está desterrada como una miserable, ¿no? Son palabras fuertes. También hay gente que está estudiando, y es muy padre, la biblioteca de Kant y cómo es que pues él leía a los clásicos latinos específicamente, ¿no? Pero al punto, uh, voy a 11 romano y retomo el asunto de la indiferencia. Es obvio que tal indiferencia, ¿no? Una indiferencia que, por cierto, se da entre el florecimiento de otras ciencias, otros discursos, otras, digamos, otros conocimientos, específicamente la matemática y la física. De esto habla el segundo prólogo, ¿no? Esa indiferencia, digamos que hay que atenderla, y dice, no es efecto de la ligereza, sino del juicio maduro de una época, que no se contenta ya con un saber aparente. Es, por una parte, un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento. Y por otra, para que instituya un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Semejante tribunal no es otro que la crítica de la razón pura. Esto es muy bello. ¿No? También hay que destacar el carácter estético de esto, por más vapuleado que esté el estilo, con mucha razón, por más vapuleado que esté el estilo de escritura de Kant. Esto es una joya. Entonces, bueno, muchas cosas en las que no nos podemos detener mucho e ir muy a fondo, pero lo primero que destaca es que la época, ¿no? Fíjense, hay una sensibilidad, digamos, histórica aquí, ¿no? Hay una conciencia histórica. La época demanda de la razón algo. ¿Qué es lo que le demanda? Que se conozca a sí misma. Mandamiento socrático, el mandamiento, sí, ¿no? Conócete a ti misma, ¿no? De la Grecia clásica. La del autoconocimiento, ¿no? Entonces le demanda conocerse a sí misma. Conócete a ti misma, razón humana. La otra es, la otra de las tareas que le demanda la época es, fíjense, una metáfora jurídica. Establecer un tribunal. Vamos a tener una metáfora, digamos, bélica, con la metafísica caracterizada como un campo de batalla de disputas interminables. Y entonces, ahora tenemos, como quien dice, una tarea jurídica. Hay que pensar, ¿no? Mi buen amigo y colega de la Universidad Nacional de Colombia, Gonzalo Serrano, ha escrito sobre esto de una manera muy perspicua. Les recomiendo, si les interesa eso, que
lo lea, Gonzalo Serrano. Entonces, un tribunal dice que garantice sus pretensiones legítimas. Esto es súper importante, insisto, no podemos meternos a fondo en esto, pero tendrá que ver con algo central de la llamada analítica, de la analítica de los conceptos, con, ya mencioné la sección famosa, infame, está mencionada en los dos prólogos, así que ustedes también tienen que estar como conscientes de ello. Se llama deducción trascendental de las categorías, y hay una distinción, esto es simplemente anticipatorio, importantísima, entre quid juris, cuestiones de derecho, y quid facti, cuestiones de hecho, ¿no? Entonces esto está conectado con este asunto, ¿no? Y hay muchas repercusiones y muchas ramificaciones interesantes al respecto. Entonces, la crítica a la razón pura, ¿qué es? Un tribunal, ¿no? Bueno, entonces, a ver, pregúntense nada más un momentito y pregúntenle al texto, bueno, pues, ¿cómo está esto del tribunal, no? Porque por un lado se dice que es autoconocimiento, ¿no? Oye, razón humana, conócete a ti misma. Yo soy la época y le digo a la razón humana, conócete a ti misma y además pon un tribunal para acabar con las disputas interminables. A ver cómo está esto. ¿Quién es juez? ¿Quién es parte? ¿Cuáles son las pretensiones legítimas? ¿Qué onda? Bueno, esto es, digamos, alimento para pensarse. Bueno, en sí no me voy a tardar demasiado porque tampoco los quiero aburrir, pero podría estar aquí ya varias horas más. Voy a pasar simplemente por lo más importante, no sin antes hacer otra pausa para una nota a pie de página que aparece justamente en en A11 romano, y que es una joya. Y nada más la voy a leer, espero no desviarme demasiado, pero es muy reveladora esta nota de la conciencia histórica que tiene Kant, el momento en el que está escribiendo y para quién está escribiendo. Esto también tiene que ver con la filosofía como una actividad vital, ¿no es cierto? Una actividad que, digamos, responde a lo que es socialmente significativo en la época. Y no responde solamente a lo que un grupo de expertos autorizados o digamos, impuestos o impuestos por su condición social de machines, blancos, ojetes, dice, ¿no? Entonces dice Kant, nuestra época es, de modo especial, la de la crítica. Todo ha de someterse a ella. Pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad y la segunda a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre. Bueno, bellas palabras, sí, pero no solo. O al menos eso espero. Entonces, regresando al cuerpo principal y regresando a la metáfora del tribunal, bueno, el tribunal lo que dice, a ver, ¿qué voy a hacer en el tribunal? A ver, pues hay pretensiones, ¿no? La gente se disputa pretensiones. Por ejemplo, pues que alguien ocupó un predio y no, llegó otro y dijo, no, pues ese es mío, y entonces pues se pelean, tienen que ir con un juez. ¿Sounds familiar? Pretensiones legítimas, sospechas, ¿no? Entonces, ¿a qué le concede respeto? Aquí hay una cosa también importante con la palabra respeto, ¿sí? ¿Qué es lo que la razón humana respeta? Fíjense que no es lo que debe respetar, sino, según Kant, lo que no respeta, ¿no? Esa es como la naturaleza de la razón humana. De eso estamos hablando. La naturaleza de una razón humana precaria. ¿Qué respeta una razón humana precaria? Solo lo que es capaz de resistir un examen público y libre.
los conciliábulos entre los cuates, ¿no? Eso no merece respeto. No estoy hablando de ninguna comisión dictaminadora ni nada así, pero eh, no, bueno, esto, ¿no? Debo acelerar porque si no me voy a clavar aquí y les voy a quitar mucho el tiempo, que es precioso. Muchas cosas importantes, pero ya hablamos de, digamos, una descripción de un problema, un camino, una solución, y ahora el camino de solución, ¿por dónde está la solución, no? Y esto es lo que viene a continuación. Digamos que nos aclara un poco qué entiende por crítica de la razón pura, o más bien qué no entiende, ¿no? No es el canon, no es una acumulación de libros y sistemas. Esto no le interesa a Kant, no nos debe interesar a nosotros, incluso siendo especialistas en Kant. Dice, hay un único camino, esto es importante, ¿no? Dice, de todo este entuerto, de todo este embrollo y serie de problemas, ¿no? Ya más o menos descritos, ¿no? Hay un único camino. Y ese camino es el que yo he seguido, señoras y señores. Bueno, pues aquí está la oferta, aquí está el marketing, ¿no? ¿Cuál es ese camino? No está tan claro, ¿no? No está tan claro que sea el único camino, ¿no? Pero teniendo el arrojo de haberlo dicho, pues vale la pena pues, leer el libro para ver si vale la pena o no, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué importa seguir leyendo el libro después del prólogo? ¿No? Es algo que tenemos que, que, que preguntarnos. ¿Cuál es el camino? Acabar con todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón consigo misma, y ahora es un poco terminológico, en su uso no empírico. Por primera vez aparece esta idea de uso no empírico, y un poco más adelante va a hablar de a priori, ¿no? De la palabra a priori a partir de A15 romano. Todo conocimiento que quiera sostenerse a priori proclama por sí mismo su voluntad de ser tenido por absolutamente necesario. La conexión entre a prioricidad y necesidad. De esto no se preocupen, vamos a hablar, pues será en la siguiente sesión, no este siguiente lunes, sino hasta el otro, que vendría siendo el 22 de marzo, porque ahí vamos a hablar de la introducción y vamos a hablar de la diferencia entre juicios sintéticos, juicios analíticos, juicios a priori, juicios a posteriori y sus infames combinaciones, ¿no? Todo el mundo sabe que una de las maneras de entender el proyecto de la crítica de la razón pura es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. No se hiperventilen, no se preocupen, y lo vamos a ir hablando pasito a paso. A ver, entonces, otra caracterización de metafísica que me importa destacar un poco más adelante, que es la que encontramos aquí, ¿no? En A20 romano, el inventario de todos los conocimientos que poseemos sistemáticamente organizados por la razón pura, ¿no? Ya nos está hablando de qué podemos esperar de la obra si es que nos convence, ¿no? Tener un inventario. Suena como algo más bien aburrido. Suena como algo más bien aburrido, pero digamos que nos permite regresar, ¿no? Esto también es parte del texto y de lo que hay que leer del texto, apreciar del texto, al epígrafe, al mero comienzo de la expresión filosófica del señor Kant, saltándonos la dedicatoria al Real Ministro de Estado Barón de Steglitz, que eso no nos interesa, podría tener algún interés, pero no en este momento. Me refiero a la famoso epígrafe de Bacon, Bacon de Verulam, en la obra llamada La Instauración Magna, ¿no? Siglo XVII, el comienzo del siglo XVII. Entonces, sí, sobre nosotros mismos callamos, deseamos en cambio que la cuestión aquí tratada no se considera como mera opinión, sino como una obra.
y que se tenga por cierto que no sentamos las bases de alguna secta o de alguna idea ocasional, sino las de la utilidad y la dignidad humana. Entonces, esto, digamos, conecta con la metafísica como un inventario, ¿no? Pero no es cualquier inventario, no es, sino que tiene que ver con esa obra y esa actividad humana, ¿no? Eh, bueno, y dice sistemáticamente ordenados. Voy a, creo, dejarlo aquí y voy a pasar rápidamente al segundo prólogo. Insisto, hay muchas cosas que dejé fuera, pero sí, hay varias cosas importantes que siempre se tienen que dejar fuera. Pregunta fundamental en A17: ¿qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón con independencia de toda experiencia? ¿No? Otra vez un indicador hacia el adjetivo a priori, ¿no? Hablaremos de esto. Y bueno, los dejo por el momento.